Aparentemente es una planta inofensiva. Lo es hasta que interviene el ser humano. Si toda la gente que está a punto de probar la cocaína viera cómo se hace y qué elementos contiene, disminuiría drásticamente el número de adictos a esta sustancia. ¿O acaso te daría curiosidad probar el veneno de rata o la gasolina mezclada con cafeína y amoníaco? Quizá el saber qué es y cómo se hace lo que consume el ser humano es dañino y aún así no es lo que parece. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos una vez más en este su programa Fondo para que no caigan. Hoy tenemos un programa muy especial, vamos a hablar de la cocaína. ¿De qué está compuesta la cocaína y el daño que produce esta droga en el organismo, en el cuerpo humano, en los distintos órganos que tenemos y hasta en los huesos y en los dientes? Es una droga muy fuerte y es una droga que se consume mucho en nuestro país. Es la segunda que más se consume en México y en el mundo. Para hablar de este tema hemos invitado al maestro en ciencias Héctor Martín Vázquez García, químico del Laboratorio de Toxicología de Servicios Periciales de la Procuraduría de Justicia del Estado de México. Químico, bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias. También está la doctora María Guadalupe Trujillo Borboya, directora de la Unidad de Hospitalización de Iztapalapa de los CIJ, de los Centros de Integración Juvenil. Doctora, como siempre, muchas gracias. Gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias. Y el doctor Alonso Gutiérrez Novelo, viejo conocido ya de este programa. Alonso, bienvenido. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Al contrario, Alonso es el subdirector de Tratamiento y Reinserción Social del Instituto Mexiquense contra las Adicciones, una droga muy fuerte, la cocaína. ¿Qué es la cocaína? Ve usted. De acuerdo con datos de la más reciente encuesta nacional de adicciones, la cocaína es la segunda droga de mayor consumo en México, entre la población de 12 a 65 años. Hay un usuario de cocaína por cada 2.4 usuarios de marihuana. 1 de cada 5 usuarios de cocaína la consume en forma de piedra o crack. Las hojas de coca se dejan macerar en gasolina hasta por 12 horas y así sueltan la sustancia alcalina o base cruda. Luego las hojas se tratan con elementos como ácido sulfúrico, éter, cemento y demás productos para obtener la pasta de coca o cocaína cruda. Después se agrega agua, se filtra y se puede agregar cal o amoníaco. Entonces se añaden otros elementos todavía más como acetona. Se vuelve a filtrar con más amoníaco y se pone a fuego lento para evaporar todo el líquido. Así continúa el proceso con más disoluciones en sustancias químicas hasta dejarla secar y obtener el clorhidrato de cocaína, el polvo que se conoce como cocaína. A menudo cambian algunos elementos con los que se rebaja o adultera la cocaína. En cualquier caso, el resultado es una de las drogas más consumidas, adictivas y destructivas. Bueno, pues ahí está lo que tiene la cocaína. Es una droga muy fuerte, pero además está mezclada con muchas sustancias que son terribles para el organismo. Tiene veneno para rata, tiene gasolina, es como si usted se estuviera metiendo gasolina por la nariz. Me gustaría conocer el punto de vista de los jóvenes, porque la opinión de los jóvenes en este programa es muy importante. Hola, ¿cómo estás? ¿De dónde vienes tú? Soy alumna del Instituto Tecnológico de Toluca. Mi nombre es Zuleima y bueno, yo pienso que las drogas actualmente es un tema muy común también en los adolescentes. Siento que simplemente a veces te dejas llevar o porque te dan a probar, pero muchas de las ocasiones no sabes lo que contiene. Entonces solo pruebas lo que te dan y ya después vas cayendo en un abismo sin darte cuenta que ya estás tocando fondo y ya tratas de buscar soluciones, pero a veces es demasiado tarde. En el ambiente en donde tú te desenvuelves en la escuela, ¿es común escuchar o saber de la cocaína? Sí. ¿Sí? ¿Por qué?
porque bueno, afuera, muchas veces afuera de las escuelas, está la gente ahí o te dice, ¿quieres probar tantito? No te hace daño. O en las fiestas, en los antros, se da mucho esto también, pero pues ya no te lo hacen tan visible, o sea, te dicen bajita la mano si quieres probar y ya depende de ti si lo quieres hacer o no. ¿Y tú sabes de qué está hecha la cocaína? ¿Qué tiene? ¿O No. qué usan los narcotraficantes para rebajar la cocaína y No, no venderla sé. en más sustancias? ¿O en más dosis, pues? No sé. Bueno, a ver, aquí otro joven. ¿Usted de dónde viene? ¿O tú de dónde vienes? Igual, del Instituto Tecnológico de Toluca. ¿Y qué opinas de lo que estamos hablando? Bueno, pues yo creo que es un problema muy grave que acecha hoy en día a nuestra sociedad y que yo creo que es difícil para las personas que están dentro de esas adicciones salir de ellas, ¿no? Les cuesta mucho trabajo salir de esa adicción. En Iztapalapa, así como en otras partes de la Ciudad de México y aquí en el Estado de México, es muy común el uso de la cocaína y el abuso de la cocaína. Por ejemplo, ustedes en Iztapalapa y en el Centro de Integración Juvenil, ¿cuántos casos reciben de adictos a la cocaína en promedio? Mira, en promedio más del 80% de los que tenemos hospitalizados, que esa es la diferencia que tenemos que hacer, no es en consulta externa, sino hospitalizados, la gran mayoría llega por cocaína. La cocaína es una de las drogas más adictivas, entonces esto ocasiona que el daño se haga mucho más rápido. Decían hace ratito que no hay información, eso es muy lamentable, que no hay información y no saben lo que se están metiendo. De repente creen que es una droga que no les puede ocasionar daño y la adicción es muy fuerte. Esto porque a nivel cerebral ocasiona ahí algún daño, que hay alguna situación en donde la gente quiere más y quiere más y quiere más y no para. ¿Qué es lo que provoca esa adicción? Esta situación, hay que acordarnos que la dependencia tiene que ver con lo físico y lo psicológico. Si hablamos de lo físico, la cocaína es una sustancia, estimulante hace que sea muy adictiva. ¿Por qué? Porque estimula a nivel del sistema nervioso, hace que dentro de las neuronas salga una sustancia que se llama neurotransmisores y esos van y estimulan a nivel cerebral y se siente mucho placer. Entonces estás exprimiendo a la neurona para que te cause placer y por eso es tan adictiva. Alonso, en el Estado de México, ahí en el Instituto Mexiquense contra las Adicciones, ¿qué tan serio es este problema del consumo de la cocaína? De hecho, en el Estado de México también estamos viendo lo que se presenta en toda la República Mexicana, ubicando a la cocaína como la segunda droga ilegal de mayor consumo dentro de las personas desde los 2 hasta los 65 años de edad. La problemática está tan grave aquí en el Estado de México que se han realizado programas específicos para atender usuarios de cocaína. Entonces nosotros lo que procuramos es establecer programas integrales que permitan a los usuarios de cocaína también atenderse por otras problemáticas. Es muy frecuente que las personas que consumen cocaína cuenten también con otro tipo de problemáticas, como por ejemplo depresión, ansiedad, trastornos de personalidad, déficit de atención. Y por eso es importante poder hacer un abordaje integral de este tipo de pacientes para poderles ofrecer un tratamiento adecuado. ¿Qué viene primero? ¿Eso de la ansiedad o el consumir la cocaína y ser adicto a la cocaína produce que uno sea ansioso y las otras dificultades que usted mencionó? Es como la pregunta, ¿qué es primero, no? El huevo o la gallina, ¿no? En muchas ocasiones una persona que tiene un trastorno psiquiátrico, como por ejemplo un trastorno de ansiedad, recurre a cierto tipo de sustancias que le permiten desenvolverse mejor, tener otro tipo de desempeño en algunas circunstancias, trabajar mejor, de tener mayor tiempo despierto para poder, no sé, conducir, como por ejemplo los choferes. Y el consumo de esta sustancia a la larga genera la adicción. O bien, por ejemplo, una persona que tiene trastorno por déficit de atención recurre a la sustancia para mejorar su capacidad de atención. Entonces, en esos casos, primero es el problema psiquiátrico y después el consumo de sustancias. Pero en algunas otras ocasiones son personas que no tienen ningún problema psiquiátrico y en el momento en el cual empiezan a consumir la cocaína se generan problemas como crisis de angustia, alucinaciones, ideas delirantes, problemas afectivos. Muy bien. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más de este tema que es la adicción a la cocaína, esta droga terrible. Y en México es un problema serio. Comuníquese con nosotros, nosotros tenemos el Facebook, el Twitter y el correo electrónico para que esté en contacto con nosotros. Hacemos una pausa y regresamos lo más pronto posible. Esto es Fondo para que no caigas.
Seguimos aquí en Fondo para que no caiga. Recuerde que su opinión es importante, así que comuníquese con nosotros a través de las redes sociales, el Twitter, el Facebook y el correo electrónico. Estamos hablando hoy de este tema que es la adicción a la cocaína. ¿De qué está hecha la cocaína? ¿Cuáles son las sustancias que tiene la cocaína y que los adictos que la consumen se están metiendo a través de la nariz, a través de la vena, incluso a través de la boca? ¿Qué es la cocaína? Es el glosario, ve usted. El nombre científico de la planta, de donde se extrae la cocaína, es Erythrocilum coca. En las culturas andinas, la coca era utilizada como analgésico. Con la llegada de los europeos, se comienza a usar como un medio de control de los esclavos, quienes eran enviados a trabajar a las minas en Perú y Bolivia. Mascar coca calmaba la sensación de hambre y funcionaba también como un estimulante. La falta de producción de alimentos fue mitigada con coca y aguardiente. En la actualidad, los procesos químicos dan lugar a diferentes tipos de cocaína. Esta droga se conoce también con nombres como nieve, perico, paco, polvo, azúcar, coco, harina, talco, dama blanca o doña blanca. Bueno, pues ahí está. Como vimos, esta es una planta que se da nada más en Sudamérica, principalmente se da en el Perú, se da en Bolivia, también en algunas partes de Colombia, en Venezuela también. Y antes se usaba con fines analgésicos, pero después, pues esto derivó en toda una industria terrible que ha contaminado la salud de millones y millones de personas en el mundo. ¿En qué momento es esa transición? Pues prácticamente durante el último, bueno, hay que recordar, la cocaína es una sustancia que proviene de una planta que posteriormente se descubrió en América. En el momento en que llegan los europeos, empiezan a tratar de llevar la planta a lo que será Europa. El problema es de que en Europa no se daban las condiciones climáticas como para poderla cultivar. Entonces empezaron a utilizar algún tipo de procesos químicos para poder obtener los alcaloides de la cocaína y poderlo utilizar en otro tipo de productos. Fue, por ejemplo, que en el siglo XIX en Europa empezaron a proliferar extractos que contenían ciertas cantidades de cocaína. Posteriormente, estos mismos productos empezaron a proliferar en Estados Unidos. De hecho, uno de los extractos más conocidos es la Coca-Cola, que por cierto en el año 1900 dejó de contener este tipo de sustancias y posteriormente empieza ya la producción de manera ilícita. Se dieron cuenta que este tipo de alcaloides generaba cierto tipo de problemáticas y generaba una adicción. De hecho, hay estudios por parte de Sigmund Freud, que es el más conocido, en los cuales se identificaban a la cocaína como un alcaloide que genera problemáticas. Entonces empieza ya la producción de este tipo de sustancias y posteriormente la comercialización. Muy bien. ¿Tú como chavo qué opinas? ¿Conoces la cocaína? No la conozco como tal. He escuchado hablar, principalmente. Yo considero que más del abuso como tal, se crean como redes y no solamente, hace partícipe a nosotros como jóvenes del consumo de esa sustancia, sino hace que otras personas que al menos la distribuyen, les creas poder, les creas a lo mejor cierto control sobre, como se veía en la cápsula, que cierto control que se ejercían sobre los campesinos en el Perú. Yo considero que no es mala porque crea dependencia, no es buena definitivamente porque debido al proceso con el que se crea, no solamente destruye el cerebro, sino también hasta las fosas nasales. O sea, es como, fuera de eso es un daño más a tu cuerpo, pero qué mejor que estar consciente de que el único responsable de tu cuerpo eres tú, o sea, no, nadie más. Muy bien. Pues sí, efectivamente, hay que ser responsables y hay que saber qué es lo que uno se está metiendo cuando se mete ese tipo de sustancias. Y precisamente de esto trata el siguiente reportaje. De hecho, la cocaína se puede conseguir en cualquier parte de la República Mexicana, en las calles, está en todas partes. Y nosotros conseguimos algo de esta droga y la llevamos a analizar.
y se va a sorprender de lo que encontramos. Su origen es una planta, un arbusto propio de la zona de los Andes en Sudamérica. Puede llegar a crecer hasta 2,5 metros y existen diferentes tipos, pero una sola planta puede ser productiva hasta por 3 o 4 décadas. Además, permite recolectar hasta 6 cosechas al año. La mayoría de su producción se dedica al narcotráfico. Es la planta de la coca. Aunque su origen es un arbusto, no es precisamente una droga natural. La cocaína se encuentra relativamente fácil en el mercado negro en las calles. Bueno, aquí tengo un papel que contiene cocaína. Esta cocaína que se puede encontrar en cualquier parte, en las calles. Y nos hemos trasladado hasta acá, hasta el Instituto de Servicios Periciales del Estado de México, para saber qué es lo que tiene este papel, este gramo de cocaína, y cuáles son las sustancias que contiene y que son sumamente dañinas para el cuerpo humano. Acompáñenme. No hay que trasladarse a ninguna selva, ni a Bolivia, ni a Colombia, ni a Perú. No hay que llegar al Amazonas ni a los Andes. Esta droga, como la compramos, se encuentra en cualquier lugar a donde ha llegado el narco. Está en la calle, cerca de nuestros jóvenes, como una amenaza que espera pacientemente una sola oportunidad para extender el fantasma de las adicciones. La cocaína surge de una planta, pero esta droga no tiene nada de natural. Actualmente se procesa tanto que tiene todo tipo de ingredientes, desde gasolina hasta veneno para ratas. Estamos aquí con el responsable de este laboratorio. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Me da su nombre? Sí, mi nombre es Héctor Vázquez y yo soy químico de profesión, el responsable de este laboratorio de toxicología. La gente piensa que el consumir cocaína pura no tiene ningún problema, sin embargo, como viene rebajada con fármacos, viene rebajada con subproductos de proceso de síntesis, esos a la larga resultan ser más dañinos que la propia cocaína. Para elaborar esta droga, se transforman las hojas de la planta de coca en pasta de cocaína y después en clorhidrato. Para esto se utilizan sustancias conocidas como precursores químicos. Se usa éter, ácido sulfúrico, sosa cáustica, cemento, amoníaco y gasolina. Dependiendo del proceso se obtienen diversos derivados como la pasta de coca, el clorhidrato de cocaína, la base libre de cocaína o la piedra o el crack. Hay una prueba específica para identificación de cocaína que se llama tiocianato de cobalto. Es un reactivo y nos va a dar una reacción cromática, un cambio de color, y eso es una prueba muy sencilla. Con eso ya sabemos que sí es cocaína. Así es. Hay otros métodos analíticos para determinar si es cocaína y qué más tiene, si viene cortada, con qué tipo de agente de corte. Los vendedores, los narcomenudistas, lo que hacen es abaratar su producto, no venderlo al 100%, sino disminuir su concentración y meterle con lo que se pueda mezclar. Realmente el consumidor no va a saber qué es lo que se está metiendo, y eso definitivamente con el tiempo van a haber reacciones adversas a su salud. Ese es el primer cambio que nosotros debemos de observar cuando... ¿Qué se puso azul? Por la reacción, hay una reacción entre la cocaína y este reactivo que es tiocianato de cobalto y forma un complejo colorido. Es cobalto, azul, claro. Así es. Entonces, este azul es indicativo de que tenemos ahí adentro cocaína. Un segundo paso que involucra este ensayo es la adición de un ácido. En este caso es un ácido concentrado. Es ácido clorhídrico. Y entonces nosotros debemos de esperar unos cuantos segundos con agitación a que suceda nuevamente un cambio de color. Este color azul va a virar o va a cambiar a un color rosado, y eso también nos confirma que efectivamente aquí adentro tenemos cocaína. Este es el segundo cambio que se observa una vez que adicionamos el otro reactivo, que es un ácido, nos forma una coloración rosa. Ese es un segundo paso de confirmación que tenemos aquí, cocaína. Un tercer paso es la adición de un solvente denominado cloroformo. Esa reacción finaliza aquí y nos confirma que precisamente tenemos cocaína. Estos mismos reactivos se pueden utilizar para otro tipo de drogas de abuso, pero si no sucede esta doble fase rosa y azul, significa que entonces no sería cocaína.
esto es un indicativo de que lo que tenemos es cocaína. No sabemos ahorita la pureza o no sabemos con qué viene cortada. Hay varios tipos de cocaína y con diferentes efectos. Por ejemplo, la más blanca o yen, de efectos estimulantes. La tiza, también blanca pero polvorienta y sin brillo, con efectos de euforia. Y la amarillenta, que desprende un olor fuerte a queroseno y a gasolina, que genera más euforia pero produce más taquicardia. Desde luego, genera muchos problemas, sobre todo a nivel cerebral, y una vez que la cocaína ingresa a través del torrente sanguíneo al cerebro, se generan muchos estadios de daño a la salud. Se sabe que en el hígado empieza a haber problemas a nivel de funcionamiento hepático. Los ácidos consumidores de drogas, específicamente cocaína, en poco tiempo se acelera el envejecimiento del hígado y entonces también con eso deteriora su funcionamiento. Ya no metaboliza como un hígado normal de una persona que no consume. Entonces eso a la larga genera cáncer en hígado, precisamente porque empieza a haber un mal funcionamiento. Además de los múltiples daños que causa en cualquiera de sus formas, existe la adulteración de la cocaína. Algunas veces se le agregan anestésicos como la lidocaína, procaína o cafeína. También se llega a diluir con azúcares o se llega a mezclar incluso con heroína. Y por si fuera poco, existe lo que se conoce en algunos lugares como Paco, la pasta de base de cocaína. Se trata de los desechos de esta droga, los residuos que quedan en los laboratorios clandestinos en donde se elabora la cocaína. Aquí lo que queremos saber es qué otras cantidades y qué otros agentes utilizaron los narcomenudistas para que ese gramo de cocaína llegue al consumidor. Ok, para eso nosotros vamos a utilizar un equipo que se llama cromatógrafo de gases con espectrometría de masas, que es la técnica ideal para hacer este tipo de estudios en este laboratorio, y requerimos una cantidad muy pequeña. Tomamos una porción de cocaína, la disolvemos en un solvente y esa muestra la vamos a inyectar en este equipo. Y hasta eso se vende. Es la droga que llega a los más pobres. Se fuma y sus efectos aparecen en un lapso de entre 10 y 40 segundos. Duran solo unos 20 minutos, pero es letal. Es tan potente que el adicto hace lo que sea con tal de conseguir otras dosis. El Paco es muy conocido en Argentina. En barrios marginales de ese país se llegan a consumir hasta 400,000 dosis diarias. Investigadores de la Universidad de Buenos Aires, preocupados por ese fenómeno, analizaron la composición de esta droga. El estudio reveló la presencia de un alcaloide de cocaína, con cafeína, bicarbonato de sodio, anfetaminas y veneno para ratas. Aparentemente es una droga barata por unidad, pero el consumidor requiere cada vez más dosis, hasta 70 por día, lo que genera ganancias muy importantes a los narcotraficantes. Cada pico que aparece aquí representa un compuesto. Si la cocaína que yo hubiera introducido fuera pura, solamente tendría un solo pico. Sin embargo, estamos viendo diferentes picos en diferente tamaño. Eso significa que el pico más grande es el que está en mayor proporción y el pico más pequeño es un componente en menor concentración. ¿Cuál es el que tiene más? El que tiene más es este, que aparece cerca de 19-24, y significa esto, que eso es cocaína. Enseguida, esto, lo que estamos viendo es un compuesto que se llama metomilo. Metomilo es un pesticida que también es un polvo blanco y que lo mezclan. Últimamente se ha dado mucho que lo están mezclando con cocaína. Ojo, los pesticidas también en cantidades muy pequeñas generan daños a la salud. Más de veneno para ratas, este compuesto que tenemos aquí se llama dipirona, que es un analgésico. Este pequeñito. Ese pequeñito que está ahí. La dipirona es un fármaco, es un analgésico que se utiliza para bajar fiebre y para eliminar el dolor. Entonces vean cómo se mezclan con sustancias de diferentes efectos y entonces lo que se están tomando es un coctelito de muchas sustancias químicas con diferentes efectos en la salud. Ahora tenemos más claro qué hay detrás de la adicción a esta droga. La cocaína es un representante de la muerte que tiene varios rostros y siempre acecha, espera solo una oportunidad.
Bueno, pues ahí lo tiene usted, ya más o menos se dio cuenta de la gran cantidad de sustancias, de agentes que tiene un gramo de cocaína que se consigue en las calles de la Ciudad de México o de cualquier parte de la República Mexicana. Veneno para ratas, químico. Pues sí, parece increíble, pero es una realidad. Sabemos que los vendedores, para obtener ganancias sustanciales, abaratan el producto, lo rebajan con lo que tengan a la mano. Mencionaba usted en el reportaje de mucho daño a la salud, por supuesto. Sí, claro. Denos algunos ejemplos. Bueno, sabemos que la cocaína, siendo un estimulante... Pero, por ejemplo, el veneno para rata, ¿qué le produce al que la consume? Bueno, los venenos para ratas se utilizan como anticoagulantes. Ajá. Una vez que los consumen las ratas, se desangran, mueren desangradas. Y precisamente esos mismos efectos suceden a la hora de ingresar en una persona. Sobre todo por la vía más rápida, que es la vía aérea. Entra directamente a través de la mucosa nasal al torrente sanguíneo y directamente, bueno, a la sangre, y de ahí se distribuye todo el organismo. Muy bien. Vamos a hacer una pausa, pero al regresar, pues vamos a seguir hablando sobre este tema de la cocaína y sus compuestos, qué es lo que contiene la cocaína y, por supuesto, pues si alguien aquí en el estudio ha consumido cocaína. Volvemos, no se vayan. Seguimos aquí en Fondo para que no caiga y estamos hablando del consumo de la cocaína en nuestro país y lo que contiene un gramo de cocaína. Su opinión es importante, comuníquese con nosotros a través de las redes sociales, del Facebook, del Twitter, del correo electrónico. Nosotros siempre estamos atentos y siempre respondemos. Aquí en el estudio de Fondo para que no caigas, ¿alguien ha consumido cocaína? A ver, adelante. Bueno, mi nombre es Ángel. Y bueno, llevo 2 años consumiendo cocaína. ¿Sabías lo que tenía la cocaína? Sí me había enterado de parte en internet. En internet. Ajá. ¿Fue por curiosidad o porque alguien te dijo? No, fue por curiosidad. Y cuando te enteraste que tenía veneno para rata, pesticida, fármacos, sí. Gasolina, ¿qué dijiste? También, bueno, hay unas que vienen adulteradas que traen también bicarbonato. También hay sal de baño que también se usa como cocaína, y la piedra. ¿Y tú eres adicto a todo eso? Nada más a la cocaína y a la piedra. A la piedra. ¿Por qué empezaste con esa adicción? Pues no sé, pues más bien por antojo. Me la ofrecieron y la probé y me empezó a ¿Quién te gustar. la ofreció, amigos? Sí, en una fiesta. ¿Y era fácil para ti conseguir cocaína? Sí. ¿En qué sentido? En el sentido de, pues más bien con la gente con la que la contrato, bueno, así que el que me la trae, ¿no? La droga. Y después de conocer exactamente qué es lo que tiene un gramo de cocaína, con todos estos elementos que ya mencionamos, ¿qué piensas? Pues no sé. La verdad, pues sí es muy difícil, ¿no? Dejar la droga es muy difícil. ¿Por qué es tan difícil dejar la droga? Por todos estos cambios que se dan a nivel neurológico, a nivel químico, físico. No se trata nada más de decirle al paciente échale ganas, se requiere también dar un buen diagnóstico. Mucha de la gente trae algo que le llamamos comorbilidad, donde tenemos que diagnosticar si tienen depresión, ansiedad, si tienen déficit de atención. No, pudiera ser que antes de empezar con el consumo, y por el consumo fue que empezaron también por los síntomas que ellos tenían, empezaron a consumir. Pero sí se puede dejar de ser adicto a la cocaína. Se puede controlar, es muy importante por eso el tratamiento, y este tratamiento tiene que ser farmacológico y psicológico. Y no nada más es de en un mes vas a tratamiento y te curas, es un seguimiento que se le tiene que hacer, es como una enfermedad crónica, donde hay que tener un seguimiento muy importante con el paciente y con la familia. ¿Tú estás en rehabilitación? ¿Y te cuesta mucho trabajo dejar la cocaína? Sí, ya van 2 veces que recaigo. ¿Por qué recaes? Por la ansiedad más bien.
Sí. ¿O porque te sigues llevando con las mismas No, personas? o sea, ya no me llevo con las personas, ya no salgo de mi casa, nada más que me entra la ansiedad y es cuando entonces, ¿qué recaigo. haces? Pues ahorita estoy en rehabilitación. Sí. ¿Cuántas veces tiene que recaer uno para curarse? Aquí va a depender mucho cuando buscan la ayuda. Si el paciente busca la ayuda porque él quiere, los resultados son mejores, porque realmente va a abrirse emocionalmente y va a poder atender todos los problemas que lo están llevando al consumo. Si el paciente va a tratamiento porque lo llevan, pues las recaídas son muy frecuentes. Aquí hay otro joven que quiere dar su punto de vista. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, realmente lo que estaba observando es que es muy dañina esa droga y muy independiente, ¿no? Más que nada, que te empieza a traer consecuencias. Tal vez al momento tú no te das cuenta, tú sientes placer, pero con el tiempo tu cuerpo ya no es igual. ¿Tú lo has consumido? Yo la he consumido varias veces, pero pues mi adicción a eso, mi adicción no es hacia la cocaína realmente. Yo cuando ¿Todavía no eres adicto a la cocaína? A la cocaína, gracias a Dios, pues no fui adicto. ¿Y ya sabías lo que tenía la cocaína? No, realmente yo no me daba... que tenía gasolina, no, yo no me daba para cuenta ratas, que decía... pesticidas. No, yo no sabía nada de eso hasta ahorita que estoy viendo todo eso. Pero realmente no es agradable ver cómo tu cuerpo empieza a cambiar desde que empiezas a inhalar la primera y cómo te pierdes por un momento. Realmente para mí no es agradable. No me gustaría que nadie fuera así. Muy bien. Químico, ¿por qué le sudan las manos cuando uno consume cocaína? Bueno, sabemos que la cocaína es un estimulante y siendo un estimulante acelera esos neurotransmisores en el cerebro que generan en muchas ocasiones placer, y ese placer se transforma en una aceleración también del ritmo cardíaco. Entonces la gente empieza a sudar cuando la consume, pero va a depender mucho del propio consumidor. Hay gente que no suda, hay gente que manifiesta otro tipo de síntomas, pero siendo un acelerante, un estimulante, es característico que tengan esa reacción. Más adelante nos dice los daños que produce la cocaína, por ejemplo, en el corazón, en el hígado, en los riñones, sí, claro, en los dientes, como experto. Claro, desde luego, todo tiene su consecuencia, ¿no? Muy bien, vamos a ver esta cápsula de personalidades de la música que han muerto en los brazos de las drogas. Algunos son famosos por sus canciones, por sus conciertos, por el concepto que difunden en su obra. Algunos ganan discos de platino, de oro, y algunos más ingresan al Salón de la Fama del Rock and Roll. Otros, desafortunadamente, a pesar de su éxito y de su talento, han ingresado al tristemente célebre Club de los 27, principalmente por el consumo de drogas y alcohol. Se conoce como el Club de los 27, la lista de músicos que han muerto a los 27 años de edad. Si vivieran, seguramente el mundo habría conocido más discos maravillosos. Brian Jones, guitarrista y multiinstrumentista británico, fue fundador de los Rolling Stones, al lado de Mick Jagger y Keith Richards. Era músico y líder de los Stones, pero tuvo múltiples problemas por el consumo de drogas. En 1967 fue arrestado por posesión de cannabis. Estuvo internado en varias ocasiones y en junio de 1969 fue expulsado de los Rolling Stones. Algunos dijeron que fue víctima del asma, otros que de su adicción a las drogas. Jimi Hendrix, guitarrista estadounidense que revolucionó el rock con su forma de tocar. Encantó al mundo con su participación en el Festival de Woodstock en 1969.
Siempre tenía alguna sorpresa durante sus presentaciones. Críticos y aficionados decían que la guitarra parecía parte de su cuerpo. Era la época de la psicodelia y James Marshall Hendrix decía que las drogas lo llevaban a un ambiente de paz y creatividad. El 18 de septiembre de 1970, Jimi Hendrix murió en Londres. Ese día, primero consumió alcohol en una fiesta y luego pastillas para dormir cuando quiso descansar. Janis Joplin tenía una voz potente. Era una excelente cantante estadounidense de blues y rock and roll. Le decían la bruja cósmica y estaba identificada con el movimiento hippie. Solía decir que se sentía sola a pesar de la fama y de los miles de fans que la admiraban. Janis Joplin fue encontrada muerta el 4 de octubre de 1970. La causa, una sobredosis de heroína. Aunque nunca se encontraron jeringas en el lugar donde pasó sus últimas horas, y se especuló que alguien le pudo administrar esa droga para matarla. Janis, aparentemente, había sido engañada por su novio y dejó el estudio de grabación con la promesa, que nunca cumplió, de regresar para concluir su siguiente disco. Le decían el Rey Lagarto. Jim Morrison no solo era vocalista y líder de los Doors, era un poeta, un cantante de actitud retadora en el escenario. Guió a los Doors por el camino del éxito y la experimentación. En sus letras había críticas a muchos aspectos sociales y contra la guerra. James Douglas Morrison consumía drogas, alcohol, LSD, marihuana, peyote, algunas como parte del movimiento psicodélico, otras por el pánico escénico que sentía antes de subir al escenario. Tenía síntomas de trastorno límite de la personalidad. Jim Morrison fue encontrado muerto el 3 de julio de 1971 en el piso del baño en su departamento de París. El reporte oficial indicó que por una insuficiencia respiratoria. Nunca se dieron más detalles. Alguna vez dijo, me siento como si la gente quisiera que me muera, porque así se cumpliría la clásica historia de rock and roll. También solía decir que echaba de menos la comodidad de estar triste, hasta que hizo válida otra de sus frases. No sé a dónde voy, solo sé que aquí no quiero estar. Kurt Cobain fue cantante, compositor y guitarrista del grupo Nirvana. Revolucionaron el rock and roll, impulsaron el movimiento grunge y lo llevaron de Seattle a todo el mundo a comienzos de la década de los 90. Al grado de que se dijo que la música alternativa había dejado de serlo con la llegada de Nirvana. Kurt Cobain estaba sometido a mucho estrés, luchaba contra su depresión, padecía también bronquitis crónica y un problema estomacal que le provocaba dolores y que jamás fue bien diagnosticado. Desde niño, a Kurt le habían dado algunos medicamentos contra su hiperactividad. Todo esto abrió el camino a su adicción a diversas drogas, principalmente la cocaína. Su esposa Courtney Love decía que Kurt Cobain había intentado suicidarse en más de una ocasión. Frecuentemente mezclaba el alcohol con otros medicamentos. Se sometió a rehabilitación cuando supo que iba a ser padre, pero recayó. Días antes de morir, se internó en una clínica para tratar de dejar sus adicciones. Al otro día, escapó del centro de recuperación Exodus en Los Ángeles y viajó a Seattle. Su esposa contrató a un investigador para buscarlo, pero Kurt Cobain apareció muerto con un disparo en la cabeza en una habitación de su casa el 8 de abril de 1994. El informe final señaló que se trató de un suicidio y que Kurt había muerto 3 días antes, el 5 de abril. La cantante británica de rhythm and blues y soul, Amy Winehouse, también fue encontrada muerta. Tenía problemas de depresión, trastornos de alimentación y adicción a las drogas, principalmente alcoholismo. Pasó de ser una ganadora de premios Grammy a una cantante abucheada porque se tambaleaba en los escenarios y no podía cantar.
intentó rehabilitarse, pero el 23 de julio de 2011, Amy fue encontrada muerta en su departamento de Londres con grandes cantidades de alcohol en su organismo. Todos ellos eran poseedores de gran talento, pero todos murieron a los 27 años, cuando aún tenían mucho que darle a la música. Es el tristemente célebre Club de los 27. Y es que las drogas matan. Hacemos una pausa, esto es Fondo para que no caigas, volvemos. Seguimos aquí en Fondo para que no caigas y vamos a ver esta campaña que se está haciendo al sur del continente, concretamente en Chile, para combatir la adicción a la cocaína. Oye, ¿sabes qué? Se fueron mis viejos. Cúbreme ya. Ya, yo dije la... Dale. Si realmente lo quieres ayudar, ayúdalo a dejar las drogas. CONACE, Programas de Prevención y Tratamiento. Este es un mensaje del Gobierno de Chile. Juntos, sin drogas. Eso están haciendo en Chile para combatir la adicción a la cocaína y creo que el mensaje es directo y claro. Aquí entre los jóvenes, ¿tú conoces a alguien que consume cocaína? Sí, yo tengo conocidos ahí por mi casa que sí le entran duro a la cocaína. ¿Y se te ha ocurrido a ti ayudarlos? Sí, yo cada vez que los veo le digo, mira carnal, déjalo, porque no es bueno, te trae muchas consecuencias, es malo para la salud, pero luego a veces ya vienen, ahora sí como dicen ellos, pasados, ya vienen, no vienen en su juicio. ¿Tú crees que te hacen caso a lo que les dices? Yo digo que no sé qué pensarán, dirán, bueno, pues es un loco, bueno, hay que no hacerles caso a las personas, ¿no? Pero yo digo que haciendo el bien, sin mirar a quién, ahora sí yo pongo mi granito de arena en dándoles consejos, mira, luego a veces me dan tarjetitas de centros de rehabilitación y se las doy, pues ahora sí, no sé si las guarden o las tiren o las utilicen para guardar su cocaína. Muy bien, ¿aquí atrás? Pues en alguna escuela en la que estuve se daba muy seguido este caso de drogadicción y en varios casos y había veces en las que llegaban antes de entrar a clase y se metían ahí lo que fuera. Y si alguna vez les dije, oye, ¿qué onda? Pues no manches, déjala, no te va a hacer daño, te vas a morir, algo así. Pero pues ni les iba, ni les venía, les daba igual, nunca les interesó. Pero conocí un caso así de un compañero que por su propia voluntad se metió a un centro. Y sí salió, pero creo que lo cambiaron demasiado, porque ya ni siquiera quería salir a dar la vuelta. ¿Ni siquiera quería salir a pasear? Nada. Qué raro. Muy bien. Tú, por ejemplo, tú que has consumido cocaína, ¿alguna vez se te acercó algún amigo para decirte, oye, no lo hagas? No. ¿No tuviste Nunca. esa oportunidad Nunca? ¿Te hubiera gustado, por supuesto? Pues sí, la verdad sí. Es que es una pesadilla, ¿no? Pues sí, es una pesadilla. Y te conviertes en un esclavo. Sí. Vives para la droga nada más. Sí. Qué difícil, ¿no? Sí, claro. Como ya habíamos dicho, es una de las drogas más adictivas, tanto a nivel físico como psicológico. Y el daño que ocasiona es muy grave. Obviamente va a depender de la dosis, de cuál es la vía por la que la consumen, pero hablando de una persona que ya tiene un grado de dependencia, pues tienen un desgaste físico impresionante, se dedican solo a consumir, obviamente no se alimentan, esto ocasiona que tengan problemas desde los dientes, a ver, por ejemplo, ¿qué le pasa a los dientes en los cuando dientes alguien consume cocaína? Normalmente consumen no nada más la cocaína, consumen otras sustancias, por ejemplo, de repente la consumen con tabaco y esto ocasiona que que se lastime desde la mucosa lo que son empieza a haber infecciones a nivel dentales y hace que se les caigan.
Por otro lado, desde el esófago, estómago, hay gastritis, por ejemplo, en los pulmones ocasiona algo que se llama pulmón de crack. Donde ¿Por qué se acaba con el hueso? ¿Por qué, por ejemplo, muchas personas que han sido adictas a la cocaína de pronto ya no tienen nariz, por decir algo? Bueno, si la consumes por vía inhalada, lo que va a hacer la cocaína es un estimulante a los vasos sanguíneos, los hace delgaditos y hace que la sangre de repente ya no pase como debe de pasar. Esto va alterando la mucosa y hace que como no hay sangre, no hay oxígeno y se van muriendo las células. Esto ocasiona que al no haber oxígeno se mueran y se vaya haciendo un hueco, que es cuando se daña el tabique nasal. Pero esto pasa en todos los niveles. Por ejemplo, a nivel corazón puede ocasionar arritmias, puede ocasionar lo que son los paros cardíacos, puede ocasionar a nivel cerebro, puede ocasionar que se rompa una vena o una arteria, y esto a la persona, dependiendo el área donde se rompe, te puede dejar sin habla, te pueden dejar sin ver, te pueden dejar sin que te puedas mover, hasta que en algún momento dado pierdas la vida, ¿no? O por otro lado, puede ocasionarte una psicosis, donde de repente empiezas a ver que te aparecen animales dentro de la piel y tú mismo atentes contra tu vida y te mueres, ¿no? Te plano mates. eso produce la cocaína. Sí, puede Se hablaba ocasionarlo. en el reportaje que acabamos de ver sobre las personalidades que han sucumbido y que han muerto por su consumo a las drogas. Pues que muchos de ellos cayeron en sobredosis. Para que alguien caiga en sobredosis de cocaína, ¿cuántos gramos tiene que consumir o cómo es esa situación? Lo que pasa es que también, si te das cuenta, también habían utilizado otras sustancias como el alcohol. Entonces aquí va a depender mucho también ya la comorbilidad que traían. En algunos de estos casos hablaban de que eran gente deprimida, gente que traían déficit de atención, que tenían ansiedad. Entonces todo esto los lleva a un estado donde cuando tú estás consumiendo entras en un estado de anedonia, donde ya no sientes placer por nada y pues prefieres la muerte. Químico Héctor Martín Vázquez García, de Toxicología de Servicios Periciales de la Procuraduría. Ahí donde usted está trabajando, me imagino que llegan prácticamente todos los días casos de personas que fallecieron y que en su organismo tenían grandes cantidades de cocaína. ¿Qué tan frecuente es esto? Bueno, estadísticamente no pudiera yo decir, porque viene asociado a su muerte. Hay que determinar la muerte primero, buscar la causa de muerte, y cuando se recibe una muestra que es canalizada en el laboratorio, existe la posibilidad de que pudiera haber fallecido por consumo de cocaína. Pero dado que hay diferentes manifestaciones, pudo haber sido una arritmia cardíaca, un derrame cerebral, no necesariamente que haya sido la por ejemplo, sobredosis. ¿cuáles son los daños cuando alguien se está metiendo veneno para rata? Bueno, sabemos... solventes o gasolina. Bueno, cada uno de ellos tiene una toxicidad muy diferente. Depende de la vía de ingreso, va a ser el daño que genere en alguna parte del organismo. Si hablamos de venenos para ratas, ya comentábamos que la mayoría se utiliza como anticoagulantes, ¿no? Hablábamos también, la doctora mencionaba que las células se mueren y entonces eso genera que el órgano, cualquiera que sea, deja de hacer su función adecuada. Entonces, puede ser el corazón, puede ser el riñón, el mismo cerebro o los pulmones. Cuando deja de funcionar un órgano vital, inmediatamente, bueno, puede suceder la muerte o un daño cerebral, puede seguir en vida, pero ya tiene una vida vegetal. Muy bien. Alonso, ¿algo que quieras comentar? Pues bueno, hay que recalcar estos efectos secundarios que se presentan tras el consumo de la cocaína, ¿no? Se menciona que si una persona se inyectara 1 gramo de cocaína vía intravenosa, obviamente, podría llegar a generar un problema, como por ejemplo una arritmia y poder presentar un infarto. Pero también hay que recalcar aquí que hay muchas personas que tienen una dependencia tan crónica que a veces pueden consumir grandes cantidades de cocaína sin tener los efectos secundarios de manera inmediata. Independientemente de ello, las complicaciones médicas que se presentan se van a mantener, a pesar de que deje de consumir la cocaína. Entonces hay que recalcar a los usuarios
que antes de que lleguen a tener este tipo de problemas, evítenlo, porque no nos gustaría que, a pesar de que ya no tienen una dependencia, continúen con las complicaciones médicas que les las generan. complicaciones continúan una vez que ya no se es adicto. Los daños a nivel vascular se mantienen. Obviamente, si sigues consumiendo la cocaína es mucho más factible que se te presenten estos eventos vasculares cerebrales, este infarto al corazón, pero también los daños a nivel de hígado son muy difíciles que se pueden recuperar al 100%. A nivel renal también, por ejemplo. Entonces, por eso se recomienda que la opción inmediata es la abstinencia, para ir reduciendo gradualmente este tipo de complicaciones que se presentan. Muy bien. ¿Alguna conclusión ya para irnos? Sí, que busquen la ayuda de una manera oportuna y que sepan que hay lugares a donde se les puede dar la atención y que no solo es ir y dejar la droga, sino un tratamiento psicológico, eso es muy importante. Bueno, pues muy bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa, Fondo para que no caigan. Yo los espero la próxima semana, por supuesto, con otro programa aquí en Mexiquense TV. Pásenla bien y hasta la próxima.